Habacuc, capítulo 3, verso 1 y 2. El tema que voy a compartir hoy día, si me ayudas a ponerlo ahí, los énfasis más relevantes: oración y avivamiento. Oración y avivamiento. Habacuc, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es una palabra poderosa. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Dígalo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Dígalo más fuerte. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Una vez más. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Preciosos hermanos, amados, Habacuc vivió en una época difícil para su nación. Él tuvo en esa época la necesidad apremiante de buscar a Dios en oración, y mientras él lo buscaba tuvo una visión en la que su nación sería juzgada y sería llevada cautiva a Babilonia. Y es en esta circunstancia que Habacuc comienza a orar y a levantar un clamor. Él oró hasta que el Señor le mostró lo que venía. Él veía la condición de su nación y empezó a orar, y Dios le mostró lo que venía. Y en esa visión él vio que sería juzgada su nación y que sería llevada a Babilonia, al cautiverio a Babilonia. Entonces Dios, al mostrarle lo que venía, entonces Habacuc clamó a Dios y oró a Dios y le habló a Dios para que cambie ese cuadro, el cuadro de la situación. Habacuc ora a Dios para que Dios revierta lo que viene. Y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo he oído tu palabra, te oí a ti, sé lo que vas a hacer, sé lo que va a venir, pero y temo por eso. Pero Dios, yo oro para que tú avives tu obra en medio de los tiempos. Que en medio de los tiempos tú hagas conocer tu obra. Y le agrega: Señor, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Mis preciosos hermanos y hermanas, y todos los que escuchan esta palabra, estamos todos seguramente, o necesitamos estar de acuerdo en que debemos ser encendidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Hermanos, si nosotros hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con el poder de Dios, entonces tendremos la bendición de Dios y también vamos a tener la maldición del diablo. Cuando Dios abre las ventanas del cielo para bendecirnos, tenga por seguro que el diablo abre las puertas del infierno para atacarnos. Sin embargo, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El triste hecho, lo digo de esta manera: es triste el hecho de que en muchos lugares el fuego del altar está ardiendo muy débilmente, y en algunos otros lugares ya se haya apagado del todo. En muchos lugares la reunión de oración está muerta y moribunda. Y por nuestra actitud con respecto a la oración, parecemos estar diciéndole a Dios que lo que fue empezado en el Espíritu, nosotros podemos terminarlo en el poder de la carne. Estaba pensando y leyendo, y vino la pregunta: ¿qué iglesia pide a su candidato al pastorado cuánto tiempo emplea en la oración? Sin embargo, a la luz de la historia, les diría que un ministro
del Evangelio que no dedique 2 horas diarias a la oración no vale un centavo, sea cualquiera sean los títulos que posea. Hoy en día la iglesia en muchos lugares está acorralada a los lados del camino, mirando con desaliento y vergüenza cómo los gobernantes incrédulos deciden sobre el destino de las naciones, hablando entre ellos, como dice el Salmo 2. El Salmo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero la Biblia dice que el que mora en los cielos se reirá, que el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y Dios dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Leonardo Ravenhill dijo: no hay en la tierra un lugar más emocionante que la iglesia del Dios vivo cuando Dios se está moviendo allí. Y no hay un lugar en la tierra de Dios más aburrido cuando Él no está allí. Quizás Él dijo esto porque el lugar más peligroso de una vida es cuando se conformó con tan solo la mirra que quedó en la manecilla de la puerta como una señal de que el Señor estuvo ahí algún día. No hay lugar más peligroso para ti cuando una persona o para una persona, cuando esta persona ya empezó a decir: ya soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Avivamiento, mis hermanos, siempre viene cuando la tierra está seca y cuando la tierra está árida. Avivamiento siempre viene cuando hay desesperación en un ramillete de personas que con desesperación quieren un cambio para el lugar en donde se encuentran. Cuando los corazones están hambrientos por Dios, entonces Dios responde a esa hambre, porque cuando hay hambre hay búsqueda y Dios siempre responderá a la búsqueda. Avivamiento viene a las vidas que saben que sin la llama encendida en el corazón, los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, no significan nada sin Él, sin el fuego de Dios en el corazón. Entonces la persona no es más que un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Avivamiento es lo que necesitamos en estos tiempos. Y cuando el pueblo de Dios no reacciona, cuando se resigna, cuando la pasividad, la mundanalidad, la apatía, la indiferencia están por todos lados a su alrededor y la iglesia no está haciendo la diferencia, es que entonces necesitamos unirnos para clamar: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Cuando ya los principios no son suficientes, cuando las estrategias no son suficientes, cuando nos damos cuenta que en el púlpito los predicadores ya hoy día no estamos llamando al arrepentimiento con regularidad, cuando ya no estamos llamando a la santidad con regularidad, cuando nos estamos conformando con la gente porque a lo mejor la gente significa un signo peso para nosotros, entonces es que estamos necesitando orar a Dios y clamar con todo nuestro corazón que Dios nos envíe un avivamiento, que Dios de una vez por todas irrumpa en medio de los tiempos, irrumpa en medio de la necesidad, irrumpa en medio del pecado y nos traiga la vida, porque si no, perecemos. Por la fe, gracias a Dios por la fe que ha puesto en nuestros corazones, porque esa bendita fe en nuestros corazones nos está haciendo oír un ruido. Hay un ruido, hay una nube que se está levantando. Hay un sonido de avivamiento, y cuando nada está pasando aparentemente, cuando el mal está prevaleciendo en la nación, cuando las cosas están pasando inentendiblemente, que pareciera que estamos bajo hasta un juicio, entonces el ruido nos está diciendo que Dios nos prometió no olvidarse de nuestra nación. Dios nos prometió no olvidarse de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dios nos prometió que después del gran terremoto vendría un avivamiento a nuestra nación. Y ese avivamiento es necesario no solamente para nuestra nación, sino para toda la tierra. Bendito su nombre, porque la fe nos dice que hay un ruido que está sonando, que hay algo que está viniendo. Hay sonido de lluvia, se oye sonido de lluvia para nosotros.
La mayor necesidad de esta generación es que la iglesia del Señor sea revestida del poder de lo alto por el Espíritu Santo. Él dijo, y ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí ustedes me van a ser testigos. Ahí me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. En Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y él era glorificado por todos. Mi precioso Jesús comenzó su ministerio después de ser revestido con el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo queremos ganar esta ciudad si no buscamos el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo queremos que nuestros discípulos no sean mundanos si no le pedimos al Espíritu Santo que ellos busquen la santidad? ¿Cómo queremos que las personas que hoy día le han dicho a Dios, espérate hasta que yo me acomode, espérate hasta que yo esté bien, espérame hasta cuando yo tenga el tiempo? ¿Cómo queremos que esas personas cambien de prioridad en sus corazones si primero nosotros no nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo para que convenza a esas personas que ni siquiera están frías, menos están calientes, sino están en el estado más triste y más peligroso, están tibios? No podemos tener los mismos resultados de Jesús si no buscamos lo mismo que el Señor Jesús buscó. Dios recompensa a los que piden. Dios recompensa a los que buscan. Él dice, busquen y hallarán. Clamen a mí y yo voy a responder. Y les voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Dice, como si ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Hermanos preciosos, no hay búsqueda sin hambre por Dios y su presencia. Cuando no hay hambre, no hay búsqueda. Y cuando no hay búsqueda, se suplanta. Viene el vacío, viene la religión, viene la apariencia, viene la apatía, viene la indiferencia, viene la falsedad, viene la inmoralidad. Usted se preguntará, ¿por qué es que necesitamos un avivamiento? ¿Saben, mis queridos? Una de las razones es porque tú te debes estar haciendo la pregunta, ¿por qué es que necesitamos un avivamiento? ¿No es suficiente que nosotros hayamos entregado nuestra vida a Cristo y seamos obedientes? Entonces necesitamos algunas respuestas a esta pregunta. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Necesitamos un avivamiento porque en la medida que pasan los años, entonces nosotros tenemos la tendencia a convertirnos en personas religiosas, indiferentes y personas frías. Necesitamos nosotros que venga el avivamiento a nuestra vida, porque la tendencia es conformarnos. Es a conformarnos a que nada suceda. Es a conformarnos que los enfermos vengan enfermos y se vayan enfermos. Que los que están atrapados en el pecado vengan en pecado y se vayan en pecado. Es conformarnos simplemente a darles las migajas a Dios de nuestra vida y de nuestro tiempo. Necesitamos el avivamiento porque Dios nos llama para experimentar una vida extraordinaria, una vida excelente, una vida abundante, una vida sobrenatural. Él nos llama a no conformarnos con la mediocridad. La palabra mediocridad quiere decir llegar hasta la mitad del camino. Dios te llama para bendecir, para vencer. Dios nos llama para que seamos gente santa. Dios tiene lo mejor para nosotros. Y Él aún no ha terminado su obra en nosotros. Él aún no ha terminado de bendecirte. Él aún no ha terminado de transformarte. Él aún no ha terminado de llenarte. Aún no conoces todo lo que tienes que conocer del Dios Todopoderoso, Creador del universo, quien te ha llamado para usarte como un olor fragante en esta tierra. La vida extraordinaria de Dios está a nuestro alcance, hermanos queridos. Necesitamos el avivamiento porque Dios dijo en Levíticos capítulo 6, verso 12. Y el fuego, Él lo estableció así: el fuego encendido sobre mi altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará.
Mis preciosos hermanos, este es el año de cosas grandes para nosotros. Es la temporada de cosas grandes para nosotros. Es la estación de cosas grandes para nosotros. Para alcanzar las cosas grandes es necesario que usted conserve los principios e ir en pos de más. Para alcanzar las cosas grandes necesitamos también revivir el principio de ir por más, ir por más. Voy por más. Necesitamos el avivamiento porque Dios aún no ha terminado con nosotros. Es muy importante mantener la llama encendida, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen al Espíritu. Es nuestra responsabilidad mantener la llama encendida. Es a través de la preciosa persona del Espíritu Santo que podemos vencer nuestros pecados. Tú no eres tan fuerte por ti mismo para vencer los pecados. Tú no eres tan fuerte por ti mismo para vencer las tentaciones. No somos tan fuertes por nosotros mismos para vencer los principados y las potestades y los demonios que muchas veces quieren atacarnos. Necesitamos estar revestidos del poder del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que podemos ser santos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Lo que está diciendo es que Dios nos ha apartado para sí. Y Él dice: yo quiero que ustedes se dejen apartar para mí. Ustedes son mis escogidos. Que ustedes se pongan en mi presencia, porque si se ponen en mi presencia, yo podré trabajar en ustedes. Yo podré sacar las escamas, yo podré sacar la ignorancia, podré revelarles mis secretos, podré mostrarle mi corazón. Y cuando les muestre mi corazón, y cuando empiece a sacar a lo más íntimo de su corazón, a sacar las heridas, a sacar las maldiciones, a sacar las mentiras, entonces ahí ustedes serán transformados y la gente los podrá verme a mí a través de ustedes, porque sin santidad nadie verá a Dios. Somos llamados para que la gente vea a Dios a través de nosotros. ¿Cómo puede Dios dejarse ver a través de un pecador como el que soy yo? ¿Cómo podrá Dios dejarse ver a través de un hombre y una mujer que pertenecemos a una raza caída? La única respuesta es estar delante de su presencia, porque en su presencia, mirando a cara descubierta de gloria en gloria, somos transformados en su misma imagen. Dios dice: sean fervientes en el Espíritu. Siendo permanentemente llenos del Espíritu Santo, seremos más esforzados, hermanos. Seremos más apasionados por Dios. Seremos más compasivos por un mundo que se pierde. Dios nos prometió su presencia manifiesta y no hemos de conformarnos con menos, cueste lo que cueste, mis amados hermanos. Jóvenes, no te conformes con otra cosa. Dios no está en el negocio de la arrogancia. Nuestra actitud debe ser una actitud de búsqueda, de una constante búsqueda por transformación, una actitud constante de entrega. Y la única manera de que una piedra común se convierta en una piedra preciosa es que sea expuesta en el fuego de Dios. Si queremos avivamiento en este tiempo, entonces, hermanos, tiene que cambiar nuestra forma de orar. Tenemos que convertirnos en hombres y mujeres que oran. Nuestra oración, hermanos, tiene que ser una oración fervorosa. Diga conmigo: oración fervorosa. Oración fervorosa. ¿Sabe? La oración fervorosa es cuando usted derrama su corazón delante de Dios. Cuando usted lo busca a Él y por ende vienen después las bendiciones. Cuando usted lo busca a Él para conocerlo, para servirlo, para obedecerlo. Es cuando usted derrama su corazón delante de Dios. Cuando tiene un corazón que le busca. Y es ahí cuando usted tiene un corazón que le busca, es que usted lo encuentra de una manera diferente. Y usted podría decir de verdad que en todos mis años de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si has sido una persona que solamente le has mandado un mensaje de texto a Dios, que solamente puedes contar entre tus oraciones un gracias Señor por el alimento o 5 minutos para que Dios te bendiga, es que entonces tú no sabes qué más hay de Dios, qué más es Dios. Cuando hay hambre, entonces hay búsqueda, y cuando hay búsqueda,
hay respuesta y hay manifestación de Dios. Dios nos está llamando a tener una oración, hermanos, de arrepentimiento. Necesitamos practicar la doctrina del arrepentimiento diariamente. Nosotros necesitamos entender que si bien es cierto, la gracia de Dios está en mí y que el Señor está en mí, pero yo mismo aún no me he transformado del todo. Yo mismo aún no me he doblegado del todo. Yo no me he rendido del todo. Necesito arrepentirme por aquellas cosas en las que no me he rendido. Necesito arrepentirme por aquellas cosas que Dios espera de mí y que yo no las hago. Necesito arrepentirme de mi pasividad. Necesito arrepentirme por mi falta de amor al perdido. Necesito arrepentirme por mi irreverencia. Necesitamos recuperar la doctrina del arrepentimiento, porque dice la Biblia que al corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Muchas veces te sabes hijo de Dios y tú dices: ¿por qué no pasan cosas en mi vida? ¿Por qué cada vez las cosas están estancadas? ¿Por qué me va de mal en peor? Es posible que necesites una revisión de tu corazón. Es posible que necesites ver que seguramente hay algo dentro de ti que está obstaculizando la bendición de Dios para tu vida. Dios nos está llamando a tener una oración de arrepentimiento. Necesitamos practicar la doctrina del arrepentimiento diariamente. Ser sinceros delante de Dios, ser honestos delante de Él, buscarlo con humildad, con un corazón quebrantado. En Crónicas 7:14, segunda de Crónicas, el Señor dice: y si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando estábamos afuera decimos: ¿qué está pasando en Chilito? Y nos metíamos a ver qué está pasando en Chilito, qué está pasando en el país. Y pareciera que como nunca antes Dios nos está pidiendo que hagamos lo que dice este pasaje: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y busquen mi rostro y se vuelvan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No será que lo que está pasando es síntoma que como nación nos estamos apartando de Dios? Cuando una nación se está apartando mucho de Dios es porque hay una sola cosa. La iglesia dejó de ser luz, la iglesia dejó de ser sal. El avivamiento viene y es sostenido también con una oración, hermanos. Una oración también que sea perseverante. Oración perseverante. Hay cuántas promesas que se alcanzan por medio de la fe. Y cuando hay fe hay oración. Pero hay muchas promesas que no se han alcanzado porque hemos sido poco perseverantes. Porque hacemos oraciones de 5 minutos. Porque hacemos oraciones donde no estamos esperando respuesta. Porque estamos simplemente diciendo que yo voy a orar a Dios, pero que si Dios no me responde tengo la otra cartita debajo de la manga, así que no me preocupa tanto. No estoy queriendo a Dios. Necesitamos que nuestras oraciones sean perseverantes. Cuando miramos las escrituras ahí en el libro de Romanos capítulo 12, verso 12, usted va a encontrar lo siguiente. Romanos capítulo 12, verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. No desista. Dios te prometió la salvación de tus hijos. No desista, mamá. No desista, papá. Dios te prometió bendecirte, sacarte de la miseria. No desista en tu oración. Dios prometió sacar la enfermedad, sanarte. No desistas. Dios prometió que sería derramado el Espíritu Santo sobre nuestra nación. Iglesia, nosotros no nos mandaron a decir esto. No fue a otro lugar de Chile el profeta, vino a esta casa. No desista. No aborte. No aborte. No aborte lo que Dios tiene para usted. No se dé por vencido de su cambio. No se dé por vencido de lo que Dios ha prometido. No se dé por vencido. Persevere. La razón por la que necesitamos que venga el avivamiento y las condiciones
es que le vemos oraciones sin cesar. Efesios dice: oren en el Espíritu en todo tiempo. Oren en el nivel del Espíritu, nos está diciendo el Señor, no en el nivel de la carne. Una oración a nivel del Espíritu es una oración que mueve la mano de Dios, el corazón de Dios. La oración no es una posición, hermanos. La oración es una actitud. La oración no es una posición, es una actitud. ¿Cómo tendré que orar? Podré orar arrodillado, acostado, de guata, caminando, como sea. La oración, más que una posición, es una actitud. Apaga el celular y deje prendido la única conexión que tienen las respuestas y las soluciones. La única conexión, que es la conexión con Dios. Cuando se acaban los argumentos, entonces en español, ore en el Espíritu Santo. Ore en el Espíritu Santo. Vendrá el avivamiento cuando nuestras oraciones sean llenas de fe. Oraciones llenas de fe. Dice la Biblia que en la antigüedad Dios buscó a un hombre que se pusiese en la brecha y hiciese vallado entre él. Y en ese tiempo Dios no lo halló. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que vino como el hombre. Él se puso como el sumo sacerdote. Pero la Biblia dice también que un día Dios encontró a un hombre y dice que Elías oró. Y dice que el cielo se cerró, pero que Elías oró y que el cielo se abrió. Santiago 5 del 15 al 17 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo va a levantar, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. A veces no hay sanidad porque no confesamos las ofensas. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. El problema para nosotros es nuestra educación religiosa. El problema para nosotros es nuestra intelectualidad sagrada. El problema para nosotros es que pensamos que una oración ferviente es solamente para los pentecostales, y ese ha sido nuestro problema. Nosotros tenemos oraciones educadas, mientras ellos tienen oraciones escandalosas, decimos nosotros. Pero la diferencia es que muchos de ellos tienen respuestas a sus oraciones, mientras nosotros lo único que logramos es entretener a las personas que nos escuchan. Es en el lugar secreto donde Dios nos llena para pedir por cosas mayores. Es allí donde por la fe, y puedo ver en el lugar secreto, Dios me puede mostrar los milagros de multiplicación. Es allí donde yo puedo ver que la célula puede cambiar, que la célula puede multiplicarse y una y otra vez, que la iglesia puede avanzar para tocar la ciudad, que el discípulo puede ser cambiado y el enfermo puede ser sanado y el paralítico puede ser sanado. Es en el lugar secreto, es donde yo puedo concebir la posibilidad de que una ciudad entera pueda ser ganada para Jesucristo. Es allí donde yo puedo ser despertado a tener compasión por los perdidos y puedo interceder por los familiares cercanos pero que están tan lejanos. Oración y súplica por todas las personas, dice. Que oremos en oración y súplicas. ¿Cuándo fue la última vez que suplicamos? Porque nosotros tenemos la idea de que Dios vive contento con nosotros todo el día, riéndose y echando chistes, por lo tanto a Él no le suplicamos. No entiendo por qué entonces la Biblia dice que Jesús con mucho clamor y lágrimas. No lo entiendo, necesito que Dios me enseñe. Si Él clamó, ¿por qué yo no clamo? He sido mal enseñado, he sido educado mal. Orar por los gobernantes, orar para que se conviertan, orar para que se confundan en sus malas decisiones cuando estas decisiones sean contrarias a la voluntad de Dios. Orar que se arrepientan, porque si no se arrepienten, muy gobernantes que sean, se van a ir eternamente al infierno si no conocen a Jesucristo.
Necesitamos gobernantes que amen más a Dios que el poder, que amen más a Dios que las riquezas. Dios aborrece la idolatría. Y la idolatría por el poder es tan terrible que se mata por el poder. Se mata por el dinero. Se miente. Se tuerce la justicia. Se tuercen las leyes. Se compran almas. Dice la Biblia que las oraciones de Jesús eran con un gran clamor y lágrimas. Y si queremos hacer las obras de Jesús, tenemos que orar como oró Jesús. ¿Cuánto usted invierte en oración con Dios? No estoy diciendo que la oración sea una forma, estoy diciendo que la oración es una actitud. Mi actitud determinará mi altitud. Necesitamos levantar nuestro clamor a Dios para que los cielos intervengan. Cuando miramos lo que pasa y los esfuerzos que hacen 2 o 3 personas, hacen lobbying en el Senado para aprobar leyes que van contra la palabra, contra el pueblo de Dios, contra el mismo Dios. Entonces necesitamos pedirle a Dios que de una vez por todas intervenga. La historia nos cuenta de personas que se pusieron a clamar, a clamar, a clamar, a clamar. Y fue que porque clamó un grupo de cristianos que entraron en acuerdo, por años clamaron, se derribó el muro de Berlín. Porque oraron cristianos, Hitler no invadió el mundo. Obviamente que eso no sale en las noticias, nada de esto sale en las noticias. Solamente retumban con fuerza en el cielo, pero también son oídas en el infierno. Porque este tipo de personas no anda detrás de la fama, ni de la riqueza, ni del estándar. Este tipo de personas no está contenta con su status quo y aprende que la persona de Dios es lo más importante que uno puede tener. Necesitamos levantar nuestro clamor a Dios para que los cielos se abran y Dios intervengan. Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Isaías 64, 1 y 2. Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, a tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de por qué razón tú eres tan famoso, Dios. El Dios que abrió mares, el Dios que detuvo el sol, el Dios que tapó boca de leones, el que apagó fuegos impetuosos, el Dios que multiplicó los panes y los peces, el Dios que resucitó a Lázaro y perdonó a la prostituta, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Estoy terminando. Viva en las llamas de Dios. La primera persona que es llamada para mantener la llama encendida eres tú. Dios tiene aún más y nosotros somos los responsables de mantener la llama encendida en esta casa. Todo comienza con el liderazgo. Por algo cuando Dios escribe, dice, escribe al ángel de la iglesia. Está hablando al líder o a los líderes. Todo comienza con nosotros. Las personas tienen que vernos arder, porque todo comienza con el líder principal. Él y ellos deben ser los más visionarios, él debe ser el más generoso, él debe ser el que tenga más entrega, porque todo comienza con nosotros.
somos el ejemplo para que los demás nos vean. Necesitamos mostrar la llama encendida. Y cuando eres ese tipo de liderazgo, entonces eres el primero en llegar y eres el último en irte. Eres el dispuesto a atender ahora y fuera de hora. Porque nosotros, si no somos capaces, los que somos pastores, de dedicar más tiempo del que dedique el común de la gente, entonces tendremos que ir a ser como el común de la gente. Si tú entiendes tener la llama encendida, entonces tendrás que trabajar mucho. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque de lo que abunda en el corazón hablará la boca. Somos llamados a ser modelos, a imitar, modelos de amor, modelos de servicio, modelos de compromiso con la palabra, con la vida en la iglesia. Por eso somos llamados a inspirar a otros. Por eso, líder, inspira a otros en la célula. Conviértete en una célula que inspira a otras células. Conviértanse en llamas encendidas. No vaya a apagar el fuego, sea uno que aporta para que el fuego se encienda y para que la gente alrededor vaya a ver qué está sucediendo ahí. El pastor Andrés nos llevó a ver 3 células el día martes y nos llevó a 3 realidades distintas. Y dijo, nos llevó a un lugar donde había un grupo como de 5 o 6 personas. Y dijo: esta zona, esta célula está hecha ahí porque el traficante de esta población se convirtió. Y por eso es que viste semiborrachos ahí, algunas personas que están saliendo de la borrachera. Él se convirtió y se convirtió en una llama. Se convirtió a Jesús y se convirtió en una llama que enciende y es esperanza para esa población. Nos llevó a otro lugar donde habían jovencitos, jóvenes, haciendo su célula en el patio. No importa, en el patio. Sacaron su pantalla de televisor, sacaron su radio y ahí estaban haciendo su célula. 2 jovencitos, matrimonios jóvenes. Luego nos llevaron a un barrio alto. Ahí las casas eran otras. Ahí hay que pedirle permiso al portero para entrar. Había gente de otro nivel, gerentes de bancos, profesionales, sentados alrededor de una mesa, estudiando la lección. Cada uno tenía la lección en su mano. Pregunté: ¿y ustedes oraron? Sí, oramos antes. ¿Ustedes dieron testimonio? Sí, dimos testimonio. ¿Ustedes cantaron? Sí, cantamos. Y ahora estamos recibiendo la palabra. Ejemplos de personas en todos lados queriendo ganar la ciudad para Cristo. Cada uno de ellos pagando un precio importante. Hoy en día gente no abre sus casas porque le van a ocupar sus sillas. Gente no abre su casa porque le va a salir cara la luz. Gente no abre su casa porque le van a ocupar el baño. Hay gente que no lleva a otros porque simplemente quiere ahorrarse gasolina. Esa es la razón por la que no viene el avivamiento. Entonces, yo oro para que usted sea uno de los que diga: yo voy a hacer una célula en mi casa. Y yo no busco cerrar la célula, yo busco abrirla, sea una inspiración para sus discípulos. Jesús dijo que las ovejas le siguen porque oyen su voz. La cosa es que la gente quiera seguirnos, quiera seguirte. Somos llamados a transmitir la llama mediante el liderazgo. Mis queridos, el liderazgo que tú tienes y lo que tú tienes hoy día no puede quedar tan solo contigo. No puede morir contigo. Al que mucho se le da, más se le demandará. Darás cuenta por tu llamado, darás cuenta por tu ministerio. El proyecto de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones, con la llama encendida siempre. Y esa llama tiene que transferirse a los discípulos, a cada hijo. La llama tiene que arder primero en ti. Si tú quieres que los tuyos vayan a una célula, va a ser el primero en ir. Si quieres que los tuyos oren, entonces sé el primero en orar.
Si quieres que los tuyos entonces sean gente ferviente, ellos no reciben lo que tú dices, ellos reciben lo que tú haces. Tú no transfieres información, tú transfieres vida. Si no te estás engañando. Déjate de mentirle a tus discípulos que le enseñas cosas que tú no haces. Déjate de mentirte a ti mismo cantándole cantos a Dios cuando no estás siendo coherente con esos cantos. Deja de pedirle al Señor que haga por otros lo que tú no quieres que haga en ti. Arrepentimiento. ¿Sabes qué? Estoy concluyendo. Somos llamados a llevar esta llama de generación en generación. Somos llamados a tener una fe y una compasión que alcance a nuestros hijos y a nuestros nietos hasta la 10ª generación, si el Señor no viene antes. Somos llamados a vivir encendido de día a día, más allá del día y hora fijada. La idea es caminar con el Señor. Hemos de ser obedientes al Señor. Arder para que los demás vivan. El texto dice que el sacerdote tenía que sacar la ceniza, tenía que cambiarse la vestidura todos los días. Su iglesia va a alcanzar a toda la ciudad. Tu célula va a alcanzar tu barrio si tu estilo de vida es santo. Llevemos a nuestra célula y a nuestros discípulos a vivir un estilo de vida santo. No negociemos los principios de Dios, porque el peligro más grande es tratar lo santo como común. El avivamiento comienza contigo, comienza con nosotros. Tu ministerio va a crecer mucho, pero sin santidad nadie verá a Dios. Yo quiero hacer un llamado a esta iglesia. Sin Él, sin su presencia aquí, nada de lo que yo he dicho podemos hacerlo. Yo siento que Él está aquí, sé que Él está aquí y está esperando tu respuesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Te vas a dejar encender con las llamas eternas? Si el Señor necesitó ser lleno, encendido, si el Señor derramó el Espíritu Santo y en Pentecostés la llama vino sobre 120. Si miras la historia y encontraste que Wesley, Moody, Spurgeon, Finney, todos esos hombres de Dios fueron llamas encendidas que tenían un compromiso alto de vida de oración. ¿Cómo pretendemos nosotros que vamos a estar a avivamiento sin estar ante aquel que espera el sacrificio en el altar? Dios me mostró que queremos el fuego sin poner sacrificio. Nosotros queremos fuego sin sacrificio. El Señor dice, pon tu vida en el altar como un holocausto. El holocausto era la ofrenda en la que el sacerdote no se quedaba con nada. Todo para Dios. Que si un día tienes que decir, después de haber estado atendiendo la obra de Dios o al Dios de la obra, llegas cansado, tienes que saber, llegas cansado a dormir, tienes que saber que ha valido la pena ese día, porque te estás quemando por una cosa. El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, dice Jesús, este la ganará. Póngase de pie, por favor.